Bien, ¿cómo están todos? Yo soy Anthony. Sí, vamos a probar algo un poquito diferente, solo para ver qué sucede. Voy a leer. Solo voy a leer un pequeño ensayo que tengo aquí para, a modo de experimento, hablar un poco sobre la psicología y algunas de las cosas que a mí me perturban o me llaman la atención. Así que por aquí está mi computadora. No sé si lo alcanzan a ver, creo que no. Bueno, puse la cámara en la posición más extraña posible, así que veamos qué sucede. Esto dice: tras el regreso a la llamada normalidad después de la pandemia de COVID-19, en todo el mundo tuvimos que enfrentarnos a una nueva realidad. No porque allá afuera algo haya cambiado, sino porque algo dentro de nosotros se transformó lo suficiente como para que nuestra percepción del mundo fuera un antes, otra durante y otra después. Aún me alarma un poco cuando escucho a alguien estornudar, pero el problema no es el estornudo, el problema es la alarma. Una pequeña reacción emocional sobre lo que durante la pandemia significaba riesgo para la vida, sobre todo en aquellas etapas tempranas donde no teníamos ni idea del potencial mortífero de la enfermedad. Los resultados actuales, a la publicación de este video, se estiman en 7 millones de decesos. Sin embargo, si contamos el exceso de mortalidad, es decir, la diferencia entre el número de muertes observadas en un periodo específico y el número de muertes que se esperaría en condiciones normales, los resultados podrían estimarse en cerca de 15 millones. Y este es el pretexto que voy a usar para hablar sobre otros temas de salud. ¿Qué sucede con los que quedamos vivos? Con los que desarrollaron o con los que desarrollamos un intenso miedo por morir. ¿Qué pasa con la mente, las emociones, con nuestras habilidades sociales? ¿Cómo transformó el cierre nuestra manera de ver la vida? Por disposición sanitaria se cerraron negocios, escuelas y el aislamiento social se hizo la norma entonces. Luego salimos con miedo, sin ganas de acercarnos a nadie. Se estima que tanto en México como en Estados Unidos la prevalencia de enfermedades relacionadas con la ansiedad y la depresión han aumentado en más de un 50% desde el fin declarado de la pandemia. Entonces, ¿en qué fallamos? Si acaso fallamos en algo. ¿Era posible evitar todo esto? Tal vez se hizo lo que se pudo y aún así no fue suficiente. ¿Quién sabe? Pero bueno, ¿y ahora qué? La gente me gusta menos que antes. No en el sentido de miedo, sino de desprecio. Prefiero estar solo, no salir, ver series o perder el tiempo en internet todo el día. Todo esto como un deseo latente, dado que en el día a día tengo 2 trabajos, estudio 2 carreras, así que de entrada hay una discrepancia entre mis deseos y mis haceres. Acercándonos más al punto que de hecho es este video, se supone que es la discrepancia. Voy a dejar de divagar un poco. Como personas, ¿qué es lo importante que tenemos que considerar a la hora de hablar de salud mental? Este es el problema. ¿Qué es lo importante en la salud mental? Ahora voy a hablar un poco sobre la historia de la salud mental de una manera muy simplista y reduccionista. En la antigüedad, en lugares como Egipto y Mesopotamia, las enfermedades mentales eran consideradas de índole divina o demoníaca, eran la ira de los dioses siendo azotadas sobre nosotros, o por la posesión de espíritus malignos. Ya con Hipócrates, conocido como el padre de la medicina, fue uno de los primeros en atribuir las enfermedades a causas más terrenales, separándose de las causas divinas. Tal vez no estaba tan acercado a la salud mental como lo hacemos hoy, pero ya existía esa intención de separar lo divino de lo natural. Para la Edad Media nos vamos a la mierda otra vez, al menos en Europa, y nuevamente a la visión de posesión demoníaca, donde los pacientes se trataban con exorcismos, eran confinados en monasterios y, en casos extremos, ejecutados tras acusaciones de herejía. En esa misma época, pero del lado del mundo islámico, existían unas suertes de hospitales conocidos como bimaristanes, que ofrecían servicios de salud mental e incluso ya clasificaban a su modo las enfermedades mentales, como la melancolía, la manía, la insania, entre otros. Probablemente aquí surgen los primeros rudimentos de psicoterapia. Mientras investigo para este video toda esta información, me doy cuenta de que me gustaría hablar algún día un poco más a fondo sobre estos hospitales islámicos. Para el Renacimiento y el interés general sobre el estudio de lo natural, desde lo natural, o, por decirlo en otras palabras, no dar causas divinas, sino terrenales, surge este interés por la salud mental también, pero la solución era confinar a los enfermos en asilos bajo condiciones infames. Durante el siglo XVII, Robert Burton, en su obra Anatomía de la Melancolía, analiza y estudia las causas y tratamientos de la melancolía o la depresión. Por otra parte, Thomas Willis, estudioso del cerebro y del sistema nervioso en general, contribuyó a la comprensión biológica de la enfermedad mental.
entrados ya para el siglo XVIII y el siglo XIX, gracias a la revolución industrial y a la ilustración, surgen enfoques más científicos. Se fundan hospitales psiquiátricos. Philippe Pinel, médico francés, Pinel, no sé cómo se pronuncia exactamente, fue impulsor de tratamientos más éticos, apelando por la amabilidad, la comprensión y el respeto. Dorothea Dix, defensora social estadounidense, dio pie a que se crearan reformas que cambiarían las condiciones inhumanas en los hospitales psiquiátricos, es decir, no solo era un problema europeo, sino también estadounidense. Ya para el siglo XX, Sigmund Freud funda el psicoanálisis. Se acuñan términos como el consciente y subconsciente, de los cuales he hablado bastante ya en otros videos. También se busca desinstitucionalizar a los pacientes para buscar modelos que los reintegren a la sociedad y sacarlos del cautiverio y del encierro en el cual vivían. También se empiezan a desarrollar medicamentos psiquiátricos como los antidepresivos y los ansiolíticos. Por otro lado, surgen los grupos de ayuda, como Alcohólicos Anónimos, y su evolución a través de otros tipos de grupos, como lo eran Neuróticos Anónimos, Comedores Compulsivos Anónimos, Apostadores Anónimos y una cantidad de anónimos que se les puedan ocurrir. Y por último, en lo que va del siglo XXI, el desarrollo de la neurociencia, la genética y la aparente reducción del estigma nos brindan la siguiente gran contribución. Y parafraseando un poco al Dr. Kay, un psiquiatra estadounidense de origen indio o hindú, vivimos en una época donde nuestro conocimiento de la mente es más grande que nunca y al mismo tiempo estamos más enfermos mentales que nunca. Y ahora, voy a terminar este video señalando un par de cosas que se me hacen sumamente importantes. La primera, estoy a punto de no parar de escribir este guión y por al menos unas 10 hojas más seguir adelante. Y la segunda, porque no tengo una respuesta y no voy a pretender que la tengo. Así que lo que tengas que decir al respecto, opinión o hecho, es bienvenido. Aquí acaba el texto y justamente me gustaría reflexionar ahora un poquito más acerca de esta situación, que justamente es dónde estamos parados en términos de salud mental. No tengo ni la menor idea. Justamente me llama muchísimo la atención de que como personas estamos más alfabetizadas en cuestión emocional que nunca probablemente en la historia. Nos es fácil identificar en nosotros mismos qué es la depresión, qué es la ansiedad. Podemos distinguir exactamente qué es el miedo, el enojo, la tristeza, la alegría, la felicidad. Nos es sencillo entender cómo son las emociones y sin embargo y por alguna razón no somos capaces, no sé si sea por la pandemia exactamente, fue como el pretexto que utilicé para desarrollar esto, pero no sé exactamente qué es lo que hace que la enfermedad mental siga creciendo en el mundo y se siga exacerbando. Sé que tenemos algunos recursos a nuestros alcances y la alfabetización, el saber describir nuestras emociones con el lenguaje es una parte fundamental para poder describir todo esto que nos sucede. Sin embargo, a la hora de curarnos, no sé si hemos superado todavía este estigma de saber que como seres humanos, así como enfermamos de gripa, así como nos podemos lastimar un tobillo, podemos tener enfermedades estomacales, la mente también es un órgano que puede enfermar y necesita un proceso biológico y social para curarse. En particular, la parte social es la que me intriga demasiado, porque aún no me queda claro, realmente no me queda claro si el estigma se ha ido del todo, ¿ok? Todos podemos hablar de ansiedad, todos podemos hablar de depresión. Sin embargo, no sé si estamos preparados para vivir una experiencia emocional de este tipo con alguien más. Es decir, está bien que hables de ansiedad y está bien que hables de depresión, siempre y cuando no tengas un episodio en público o lo hagas en la comodidad de tu cuarto, que te aísles y que nadie te vea sufrir de estos procesos. Esa es la parte que me llama muchísimo la atención en este momento. ¿Por qué tenemos que, a pesar de poder hablar en teoría al respecto, no podemos manifestarlo realmente en público? Aún se ven como cosas que tienen que ser del armario, del closet, que se tienen que esconder y que se tienen que echar para atrás. Esto es como, de manera muy breve, lo que pienso al respecto del tema. La salud mental no está mejorando, tenemos más recursos que nunca y tenemos que ver ahora, después de un tiempo, la posibilidad de que la teoría no sea lo que nos está haciendo falta, sino más bien la práctica y el saber cómo sanar, el saber exponernos y el saber tener perspectivas que sean más sanas para nosotros mismos y que nos lleven a un estado de cordura un poco mejor para nuestra vida. Muchas gracias, nos vemos, hasta la próxima.